Comentarles que nuestro compañero Rolando Goyes se movilizó hasta la Asamblea Nacional y en estos momentos vamos a compartirles un reporte en donde la legisladora Sofía Sánchez habló de la elección de Guillermo Churuchumbi como coordinador de Pachacutic. Vamos de inmediato con Rolando Goyes para conocer más. Carapa informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Nos encontramos aquí en Asamblea Nacional, en donde vamos a ver también algunas reacciones luego de las elecciones que se dieran en el movimiento Pachacutic. Al momento, Sofía Sánchez, también de la bancada de Pachacutic, se está refiriendo. Escuchamos a la asambleísta Sofía Sánchez. Medios de comunicación, aquí no se está para imponer ni ordenar absolutamente nada, sino en el marco del diálogo y de la organización poder conversar las acciones que se vayan a dar en un futuro. ¿Cambia la posición frente al juicio político de la bancada con la elección de Churuchumbi? La posición que la tendremos como bancada será posterior a lo que se dé con un informe ya oficial de la Comisión de Fiscalización. Creo que es irresponsable como legisladores tomar una decisión cuando se tuvo ya más de 30 días y tenemos 45 días para que se finalice este proceso de juicio político, y en ese sentido pues se tomará una decisión, no en base a una imposición ni una orden, sino una posición coherente que tengamos como bancada, más allá de analizar. Ustedes saben que el tema jurídico, técnico, la Constitución y las pruebas han sido sumamente débiles dentro de este proceso. Técnicamente no se ha podido probar hasta el momento. Sin embargo, esperaremos al informe de la Comisión de Fiscalización. Posterior a eso se tomará una decisión, pero vuelvo y repito, no en base a ninguna imposición. ¿Cómo evalúa usted la elección de Churuchumbi en ese congreso del día sábado en medio de grescas, de peleas, de confrontamientos internos? Bueno, a la fuerza quieren tomar posición. Creo que eso no es saludable dentro del movimiento. Hubo ya una denuncia que se hizo pública por parte de la vicepresidenta, que es también asambleísta del Tribunal Electoral Interno del movimiento, el cual ella anunció que hubo un desorden, varias personas que no estaban dentro de los padrones electorales votaron, y eso es lo que hemos venido nosotros diciendo ya de manera pública. Las cosas se tienen que hacer bien, y si es que en democracia gane el que gane, hay que respetar, pero que los procesos sean de manera transparente y se respete el procedimiento. Es decir, cada provincia ponía sus 50 adherentes que debían de estar empadronados, y esos eran los que tenían que votar. Ustedes vieron en imágenes que gente que no debía entrar al recinto electoral lo hizo a la fuerza, y eso es algo que nosotros sí criticamos desde un espacio que se respete la decisión de la mayoría, pero que en democracia sea transparente el proceso. Bueno, esta será una decisión que la tomaremos a futuro de acuerdo a cómo se dé la relación. Si es que es en base a una imposición y no existe diálogo, pues nosotros tendremos que tomar nuestra posición. Pero hay que esperar porque todavía no tenemos un nuevo coordinador. Vuelvo y repito, el coordinador sigue siendo Marlon Santi y hay que esperar los 30 días para que se resuelva la impugnación. Asambleísta, pero ¿podría cambiar de alguna manera la dirección también de Pachacutic con esta nueva designación de Guillermo Churuchumbi? Bueno, es una nueva persona, obviamente la situación cambiará, pero veremos cuál será la postura de quien asuma en base que está impugnada estas elecciones, y no podemos todavía dar un criterio anticipado. Leonidas Díaz también ha cuestionado también su trabajo al interior también de la bancada. ¿Qué decir? Que él critica a la externa y quiere dar órdenes, no sabemos si es en base a un proyecto político propio o un proyecto político externo. Eso también él deberá aclarar a la interna del movimiento, pero él no puede estar monitoreando desde el externo cuando no ha provocado nunca un diálogo y venir a conversar con los asambleístas. Asambleísta, perdón, llegamos un poco tarde. Quería consultarle acerca de justamente Churuchumbi ya ha dicho que se les va a aplicar la justicia indígena a quienes no están condicionando acá el voto por el juicio político. ¿Qué ocurre en el interior de Pachacutic? Bueno, primero decir que es un concepto erróneo. La justicia indígena, de acuerdo a nuestra Constitución, es aplicada dentro de los territorios para solucionar conflictos internos. Aquí no pueden estar diciendo que se va a aplicar justicia indígena cuando ni siquiera eso no corresponde de acuerdo a la normativa. En base a ninguna orden ni ninguna imposición vamos a trabajar los asambleístas de Pachacutic. Tiene que haber un diálogo y en base a eso pues coordinar las acciones conjuntamente. Pero ahora ustedes como bancada no reconocen, decía usted, todavía al coordinador, al señor Churuchumbi, porque
No reconocemos porque no hay resultados oficiales, fueron impugnados esos resultados y hay que esperar 30 días para que se resuelva eso en un proceso que tendrán que resolver las autoridades de acuerdo a la documentación que se ha presentado y el por qué se está impugnando. El coordinador sigue siendo Marlon Santi hasta que no se ratifique a quien tuvo ya una posición simbólica, pero que no es todavía la posición oficial. Pero ustedes identifican, digamos así, inconsistencias o situaciones que no permitieron que se pronuncie los delegados realmente. Las inconsistencias, más allá de en el tema numérico por los padrones electorales, fue tomarse la fuerza, entrar a un recinto electoral cuando no se mantuvo el orden y jamás, al menos desde mi posición personal, vamos a apoyar que en base a la fuerza se quieran tomar un poder que tiene que ser electo de manera democrática. Fue un proceso irregular. Es decir, fue un proceso irregular, eso ya fue denunciado incluso por la vicepresidenta Jessica Castillo, que también es asambleísta y forma parte del Tribunal Electoral Interno, pues, y eso es lo que sucedió, no es un secreto, fue público todo lo que sucedió en este día, que debía ser sumamente importante porque se cambiaba la primera autoridad del movimiento, pero lamentablemente hubieron hechos que han hecho que existan irregularidades y que por lo tanto las elecciones estén impugnadas. Asambleísta, se aproxima el cambio de autoridades en el legislativo. Quisiera saber de pronto de qué manera ellos están organizando en cuestión para saber de la Comisión de Fiscalización. Bueno, ustedes saben que el cambio de autoridades es votos, es un tema numérico en base a acuerdos legislativos que puedan existir, en base a una agenda legislativa, y eso es lo que nosotros hemos planteado desde la última reunión que tuvimos de la bancada el día jueves. Estamos en esas conversaciones y nuestro jefe de bancada está encargado de hacer los acercamientos pertinentes para el cambio de autoridades, ya sea quien sea el presidente, pero también en las comisiones que son importantes. Regresando al tema anterior, la división ya es innegable en el movimiento. ¿Por qué se da esta división? ¿Cuáles son los intereses? Bueno, nosotros desde que hubo el cambio de jefe de bancada hemos estado más consolidados, votando de manera conjunta, y eso es lo que esperamos para los próximos días, que se tome una decisión en conjunto con la bancada, de acuerdo a las declaraciones también que ha hecho nuestro jefe de bancada, Mario Ruiz. Puede existir diferencias siempre en grupos, pues hay diferencias, y más aún cuando estamos en un tema tan delicado como es la destitución de un presidente, pero llamamos nosotros a la unidad, a actuar con coherencia, sobre todo apegados a la ley y en base a un proyecto y un interés político propio. Aquí nosotros no vamos a embanderar proyectos e intereses políticos externos de otros movimientos, que es el interés de ciertas bancadas aquí, como ustedes saben, del correísmo, del Partido Social Cristiano, que quieren ya no solo el juicio político, sino ya ahora adelantar elecciones en base a una muerte cruzada. Pero, ¿qué significa todo ese rechazo que hubo contra Leonidas Issa el pasado 29 de abril? Se señalaba también injerencia del correísmo en este proceso interno de Pachacuti. ¿Cuántas divisiones presenta esta? Esto es sumamente claro. Yo creo que ustedes regresen a lo que sucedió en las elecciones presidenciales pasadas y recordarán por quién hizo campaña el señor Leonidas Issa y a qué proyecto político estuvo él alineado. Desde ahí empezaron esas diferencias, pues él nunca trabajó un solo día en campaña electoral con los legisladores ni con nuestro ex candidato a la presidencia, Yacu Pérez, y esto es público, eso no es un secreto, pues, y en base a eso pues han existido esas diferencias. ¿Con quién trabajó? Bueno, estuvo ustedes en Tarima vieron con candidatos del correísmo, eso ha sido público, y claro, pues seamos claros y transparentes. Si es que él quiere abanderar ese proyecto político, pues lo debería decir con transparencia. ¿Está dividiendo a Pachacuti, Leonidas Issa? Bueno, existe una tendencia dentro del movimiento que no está de acuerdo pues con esa línea, y en ese sentido siempre va a ocasionar diferencias y distanciamiento. Esperemos que se pueda unificar esto en el caso que se dé, pero sí existe cierta división que ha sido pública y notoria por estos detalles que ustedes conocen. Escuchábamos la asambleísta Sofía Sánchez también, que está dando a conocer lo referente a lo que ha sido también las elecciones del movimiento intercultural Pachacuti, que se dio el pasado 29 de abril en la ciudad del Puyo. Al momento también comentarles que ya inició lo que es la sesión del Pleno, en donde se va a tratar lo referente a exhortar a las autoridades
para el tema de damnificados en el cantón Alausí. Nosotros vamos a seguir atentos de las reacciones que se puedan dar sobre la delegación que fue del coordinador nacional de Pachacuti y también de otros temas en lo referente al cambio de autoridades y también el juicio político del presidente Guillermo Lasso, cuyo informe se debería presentar este fin de semana. Es lo que les podemos informar al momento. Con esto regresamos a estudios. Corape informa. Ecuador se integra, le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por ese informe desde la Asamblea Nacional. Y escuchamos a la legisladora Sofía Sánchez, quien habló del juicio político al presidente Guillermo Lasso y sostuvo que hasta el momento no se ha podido comprobar la culpabilidad del primer mandatario. Sin embargo, señaló que estará pendiente del informe que entregue la Comisión de Fiscalización. Sobre la elección de Guillermo Churuchumbi como coordinador del movimiento Pachacutic, señaló que estas elecciones están impugnadas y se debe esperar 30 días hasta que las autoridades resuelvan los resultados oficiales. Habló de inconsistencias en el tema numérico y de acciones como tomarse el recinto electoral en este Congreso de Pachacutic realizado en Puyo. Señaló que el proceso fue irregular y no reconoce a Churuchumbi como coordinador. Amigos y amigas, y con esta información nos vamos a una pausa. Ya regresamos con más noticias.